los santafesinos tenemos esta particularidad de haber atravesado una catástrofe, una tragedia muy grande como fue el 2003. Todos nos acordamos, todos sabemos exactamente dónde estábamos el 29 de abril y qué estábamos haciendo, ¿no? Son esas cosas que te marcan para siempre. Y entonces, bueno, está bueno preguntarnos qué pudimos aprender de aquello que nos sirva para entender esto nuevo que está pasando. Por supuesto tiene otra dimensión, ¿no? Porque la inundación de 2003 estaba focalizada y regionalizada en nuestro entorno. Y esta pandemia, en cambio, tiene dimensiones mundiales, cosa que no ha sucedido nunca en la historia, y realmente frente a eso estamos aprendiendo todos mientras sucede, ¿no? Yo lo que creo que sí nos puede servir pensar desde el enfoque de la gestión de riesgos, porque entonces eso nos permite entender o empezar a ubicar un poco qué es lo que está pasando y cómo nosotros actuamos frente a esta situación, ¿no? La gestión de riesgos, de riesgo de desastre, lo que busca es tener herramientas para estar mejor preparados frente a este tipo de situaciones. Y creo que en eso los santafesinos tenemos herramientas porque lo vivimos. Es más, vivimos más de una inundación trágica. No nos olvidemos de 2007 también, ¿no? Exacto. Donde fue como la segunda cachetada a la ciudad de que teníamos que entender que había que prepararse y vivir de otra manera en relación con el río, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos decir que las amenazas son distintas, porque en aquel momento la amenaza provenía de un fenómeno climático, sean las lluvias o las crecidas de los ríos, que es a lo que nosotros más nos preparamos en los últimos años en la ciudad. Y ahora la amenaza es lo que algunos llaman la amenaza biológica, o sea, precisamente vinculada a una enfermedad. Entonces, este esquema, te decía, nos permite entender, bueno, la relación entre esa amenaza y la vulnerabilidad, es decir, cómo estamos preparados frente a ella, y de eso surge el riesgo. O sea, si estamos más preparados, el riesgo de que suframos es menor. Si estamos menos preparados, el riesgo va a ser mayor, ¿no? Entonces, está muy bien lo que se viene haciendo ahora con este aislamiento obligatorio que estamos viviendo, que en realidad es que podamos ganar tiempo para que los sistemas de salud estén mejor preparados para atender el pico del brote de la enfermedad, el pico, el momento más crítico que puede tener Claro. la enfermedad, como hemos visto que pasó en muchos países del primer mundo, ¿no? ¿Se puede hacer una comparación o es prematuro todavía poder establecer esta cuestión? Digo, refiriéndonos fundamentalmente a lo que va a dejar esta pandemia en consecuencias económicas y en el aparato productivo de la ciudad de Santa Fe. ¿Estaremos frente a una situación parecida a lo que nos quedó después de la inundación de 2003, a lo que nos quedó después de la inundación de 2007, después de este aislamiento social, después que pase el periodo de cuarentena y cuando estemos ya volviendo a esta nueva normalidad descrita por los especialistas? Bueno, yo creo que va a tener un impacto diferente y me animaría a decir mayor, ¿no? Nosotros sufrimos la inundación en 2003, eso no hay que olvidarse, después de la crisis de 2001, ¿no? O sea, nosotros en abril de 2003, cuando el resto del país empezaba a andar y a recuperarse de la crisis económica, nosotros recibimos este impacto que fue económicamente también muy duro, ¿no? Y económicamente, en el sentido que también se analiza hoy. Son los medios de vida que tenemos, son nuestras actividades. Entonces, a mí me parece que el impacto va a ser muy distinto, porque esto realmente es de mayor magnitud en términos internacionales. Lo que sí tenemos que ir pensando cómo cada uno de esos sectores económicos, cómo cada una de las cadenas de valor, cómo cada uno de nosotros podemos ir adaptándonos para, como se suele decir, volver a la vida habitual lo más rápido posible. Obviamente tendremos que tener protocolos más estrictos de salud y de seguridad laboral, ¿no? Pero bueno, hay que en la mesa poner realmente por eso es importante que estén todos los actores opinando y poner también todos los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Porque nosotros venimos, aparte,
estamos en un país en medio de una crisis económica, no es que esto desató una crisis, esto va a agravar una situación crítica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la resiliencia, yo diría, lo que tenemos que hacer es eso, empezar a pensar qué cosas tenemos que ya hacer para que el impacto sea menor, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de las tecnologías y el teletrabajo se viene hablando hace rato. Hoy muchas empresas, muchos negocios entienden que, se dan cuenta de lo importante que es tener herramientas de este tipo para enfrentar estas situaciones críticas. Bueno, ese es un camino a recorrer, ¿no? Pero también hay que revisar muchas otras prácticas sociales y económicas, y lo bueno sería que lo vayamos pensando ahora, no que esperemos a que termine el aislamiento, la cuarentena, para ver cómo empezamos a salir. Hay que empezar a pensar ahora cuáles son esas líneas de acción para que podamos después ir recomponiendo, reconstruyendo nuestra sociedad con la mejor manera y con el menor daño posible, pero daño vamos a tener. Andrea, muchas gracias por tu análisis, ha sido un gusto para nosotros, como siempre. Bueno, muchas gracias por la consulta y como dicen todos, es importante ahora entender cómo nos cuidamos todos y poder reflexionar cómo aquello que nos pasó nos deja algún aprendizaje. Ojalá también esta pandemia nos deje aprendizaje.